No está aquí, ¿verdad? No. Okay. Yo me lo imaginé, debe ser de los de allá de Belén. Sí. Cada vez que yo le pido a un agrupado que venga a dar un testimonio, siempre oigo la misma respuesta. No, no hables de mí, no hay nada que decirte cuando me presenten. Si no lo hacen al principio, vienen al final, me dicen, oye, tú exageras mucho mis logros profesionales. Y es que en realidad sí tiene mucha importancia que sepamos, conozcamos los logros profesionales de los agrupados que nos han precedido a nosotros. Porque esos son una inspiración para todos nosotros, mantenernos firmes con esa persistencia y de seguir la vida espiritual siendo profesionales consumados. Hoy tenemos la dicha de tener con nosotros a uno de esos agrupados. Si alguien necesita un psiquiatra con espiritualidad ignaciana, el agrupado de hoy es el hombre. Lo pueden ver y arreglar sus problemas. Él recibió su diploma de medicina, se recibió de medicina en la Universidad de Madrid en el 1963. Pasó a congregante en el 54. 71 años. Yo lo sé porque ese fue el año que nací yo. Año muy importante. Sí. Después se hizo su internado en Columbus, Georgia. Y más tarde su residencia en psiquiatría en la American School of Psychiatry en Topeka, Kansas. So this agrupado has been around. Give it up por Dr. José Calleja. Parado. Bárbaro. Buenas noches, señoras y señores. Bueno, me pidieron que hablara un poco de mi experiencia de la agrupación, de cómo empecé, cuándo llegué, qué tiempo pasé allí, ¿no? Me dijeron que hablara 5 minutos, pero resumir 73 años en 5 minutos es algo loco, pero como yo soy un poco loco, lo voy a tratar de hacer. Yo llegué a la agrupación en el año 53. Tenía 16 años. La razón por la que fui allí es porque había terminado bachillerato, iba a estudiar, quería estudiar medicina, y mis padres querían que fuera, siendo un muchacho todavía joven de 16 años, que fuera a un lugar serio donde mantuviera un poco de seriedad en la vida y demás. Ellos averiguaron con amistades, yo soy un guajiro de las villas de Santi Espíritu, y entonces querían que yo estuviera en un lugar adecuado, ¿no? Para mí. Allí llegué, mi inicio en la agrupación fue interesante porque el primer día que tienen que perdonarme porque a veces se me van las palabras, que me aceptó, estaba allí el padre Llorente, muy bien, entonces me dejó allí con otros agrupados y demás. Llegó el momento del almuerzo, me sentaron, bueno, me senté a almorzar con los demás. Me dijeron que tenía que leer, porque allí se leía mientras se almorzaba. Me pusieron a leer. Mientras yo leía,
creyendo que estaba haciendo una buena labor, me empezaron a tirar rollitos de papel y semillas del árbol. En ese momento yo quedé choqueado porque siendo un guajiro acabado de llegar allí, yo dije, ¿y esto qué es, no? Tenía dos opciones. O pararme y mandarlos a la porra, o la otra opción era aceptar y seguir leyendo. Eso fue lo que hice. Y me resultó bien porque a los 10 segundos de seguir leyendo, todos empezaron a aplaudir, vinieron a mi alrededor, me abrazaron, me sentí aceptado inmediatamente en la agrupación. Ese fue mi inicio y de entonces eso resultó en que yo fuera residente de la agrupación por 7 años. Viví en la agrupación como residente desde el año 53 hasta el 60 en que me fui. Pasé a congregante en el año 54. Los 7 años que viví en la agrupación fueron, yo diría, una parte esencial de mi vida y una de las más felices porque me sentí en familia, me sentí querido, hice muy buenas a mis mejores amigos en esa época y bueno, y de siempre. Ahí en ese tiempo fue el tiempo durante el Batista que también la agrupación estuvo cerrada, la agrupación no, la universidad estuvo cerrada por un par de años y yo no quería irme a mi pueblo, yo quería quedarme en La Habana, en la agrupación. El padre Barbeito me consiguió unos trabajos de tutoring a alumnos de Belén y con eso con lo que hacía pude quedarme allí porque no quería abusar de mis padres de que me mantuvieran a mí en La Habana mientras yo estaba sin ir a la universidad. Terminé en la universidad en Madrid en el 63. Allí pasé el Foreign, vine para los Estados Unidos, hice el internado. En esa época me casé haciendo el internado. Terminé el internado y me fui a Kansas, a la Menninger Foundation, a la Menninger School of Psychiatry, donde hice la residencia de psiquiatría. Allí había otros agrupados, formamos un grupo. El padre Llorente vino a visitarnos varias veces y mantuvimos una relación allí muy unidos. Yo estuve en Kansas hasta el año 70, en que vine para Fort Lauderdale, donde puse mi práctica, me uní a un grupo y puse mi práctica privada. Ahí estuve en Fort Lauderdale, donde practiqué toda mi vida. Ahí me hice licenciado, conseguí la licenciatura de psiquiatría en el año 71 y lo demás es historia. Ahí hice como nos pasa a todos los profesionales, nos envolvemos mucho con la iglesia, con el colegio de las escuelas de nuestros hijos y practiqué allí hasta que me retiré y vine para Miami en el 2000. Por muchos años estuve bastante, no alejado de la religión, sino de la agrupación, por motivos diferentes que todo el mundo sabe. Aquí ha habido diferentes motivos. Después regresé y me sentí de nuevo muy aceptado, me sentí de nuevo muy querido y aquí estoy. Y aquí estoy de nuevo. Ya no creo que tenga mucho más que decir, que tuve mi práctica en Fort Lauderdale siempre y me fue bien. ¿Ya? ¿Quieren algo? Yo quisiera que tú me le dieras un mensaje a
la nueva generación yo creo que es importante. Tú con tu experiencia agrupada, todo lo que has, ¿verdad?, recorrido en la agrupación, tú que tienes tanta experiencia como agrupado, como empezaste, lo hemos leído que nos compartió Ramón. Yo creo que a los nuevos, yo creo que lo más importante es perseverancia. Llegar a la agrupación. La agrupación para mí, el poder evangelizador de la agrupación es enorme. Mira, ocurrió conmigo. Yo me quedé en la agrupación y hice los ejercicios espirituales, que para mí fue un cambio completamente, un renacer de nuevo. Y creo que eso es muy importante para la gente nueva, el perseverar. No el de decir esto me gusta o no me gusta, así de entrada. Es importante ver y analizar lo que te puede ofrecer la agrupación, que es mucho, y tratar de tomar ventaja de eso, que fue lo que yo creo que lo que me pasó a mí. Y esa experiencia de llegar al comedor, te tiraron papeles, el primer instinto es correrte de ahí. No, ¿Tú te quedaste? Pensé en mandarlos a la porra. Pero no lo hiciste, pero bueno, te quedaste. ¿Hay algo ahí que te invitó a quedarte? ¿Eh? No, la palabra es otra cosa, pero... Déjalo mejor en porra, se oye mejor. Pero esa es la historia, que yo creo que lo importante es, o sea, no tomar la primera, el primer impulso, sino el quedarse y darse uno tiempo a pensar y a desarrollar. Sí, porque eso puede pasar. Tú llegaste, fue un papel, pero hoy día tú puedes llegar, no te tiran un papel, pero quizás no te prestan la atención que tú necesitas. Claro. Vienes con una expectativa muy grande y, ¿verdad? A veces somos obstáculos, somos piedras de tropiezo en la vida de los demás. Entonces, bueno. Los 7 años que yo viví en la agrupación, yo hice todo tipo de apostolado. Todo lo que yo era, en cierta forma, era el bate emergente muchas veces, porque como hubo ese cierre de universidad, muchos agrupados que hacían ciertos apostolados en ciertas cosas, faltaban, yo iba. Yo iba desde ir a leer a la coronela, a los que estaban haciendo ejercicio, así como también fui por ejemplo, en los domingos que la agrupación tenía la misa dominical en la televisión con las noticias. Yo fui bueno, yo prácticamente era el que iba a leer las noticias en la televisión. Hice de cuántas cosas se podía hacer. ¿Tú llegaste a recibir la misión, llegaste a ir a la misión del barrio Las Yaguas alguna vez? Eso fue una de las primeras misiones que hice, fue ir al barrio de Las Yaguas a poner inyecciones. Que en aquel momento, para poner la inyección había que lavar las jeringuillas, la aguja y demás, y teníamos que hacer eso todo el tiempo. Pues así que un apostolado que marcó. ¿Por qué? ¿Podrías contar un poquitico cómo era la vida tuya como residente de la casa? Porque aquí nadie tiene idea, muy poco tienen idea de lo que era aquello, dónde vivían, qué hacían por la mañana. Okay. La vida era muy, muy interesante. Primero, a las 7 menos cuarto de la mañana, pasaba Llorente por todas las ventanas y nos despertaba para que fuéramos a la misa de las 7. A mí me despertaba y decían, Street, me llamaban a mí, entonces para que yo me despertaba. Yo iba a la misa de las 7. Después uno desayunaba y tenía un tiempo libre. Lo que yo entiendo que fue más importante allí en mi vida fue la vida de patio, que por eso yo he hablado muchas veces y he querido que la guardia sabatina, lo importante que es en la vida de patio, que los jóvenes se unan a los mayores para oír experiencias y demás. Allí vivíamos, como yo vivía allí, pues hice mucha vida de patio, ¿no? Es lo que tenía para estar. Por las noches siempre uno se sentaba allá en el patio y temprano, por las tardes, a las 5:30 de la tarde empezaban a llegar muchos profesionales
y se sentaban ahí en el patio muchos que querían hablar con Llorente o con Barbeito, etc. Y si no estaban ahí en el patio conversando hasta las 6:30 de la tarde, que Barbeito sonaba la campana y íbamos a la capilla a rezar el rosario. Entonces, después por la noche, después de la comida, también uno se sentaba ahí en el patio y venían muchos profesionales, como vino muchas veces Rubio Padilla y venían muchos, y estaban ahí conversando hasta las 11 de la noche que cerraba las puertas de la agrupación, pero muchas veces se seguían conversando. Y eso fue, yo creo que era muy importante en la vida de patio. ¿Eh? El rosario caminando se hacía después de comida, muchos que no fueron al rosario durante el rosario de las 6:30 con Barbeito, se hacían grupos para rezar el rosario caminando por el patio. Mientras iba y venía caminando los grupos, y entonces el que llegaba se iba uniendo al grupo. El Via Crucis del Calvario también participé, porque primero teníamos que ir a ayudar con el terreno, poner el terreno más o menos que se pudiera caminar, porque había mucha maleza y demás. Y entonces también había que hacer las antorchas, que esas se hacían en la agrupación, y eso también se hacía por las noches. Durante muchas semanas antes, poco a poco se fueron haciendo. De esas hice yo varias. ¿Qué te voy a ver? Como te digo, yo participé en el Calvario, en el nacimiento que se hacía durante la Navidad, se hacía un nacimiento muy bonito que venía hasta mucha gente a verlo, y precioso que se hacía el nacimiento. Yo no era de los que participé en el nacimiento, pero sí de los que participé disfrutándolo. Así que esta era... Ahí mencionaste varios apostolados en un momentico, porque ir de la agrupación al Calvario hay que echar un trecho, a la Coronela. Sí, yo lo sé. Entonces las distancias, ¿cuáles son? Íbamos a servir la comida, 3 servían la comida y uno leía. Eso era una parte del apostolado. Sí, lo sé. Increíble, ¿eh? Gracias, maestro. Hay que seguir, ¿eh? Hay que seguir esta misión. Esa historia no se puede quedar así, caer en saco roto.